Bendiciones. Tema a desarrollar hoy las unidades 4 y 5 del módulo número 1 sobre las generalidades de la lógica, cuyos temas contienen la unidad 4, generalidades del razonamiento, y la unidad 5, generalidades del silogismo. La unidad 4 sobre generalidades del razonamiento contiene los siguientes elementos: definición, esencia del razonamiento. 2. Signos del razonamiento o raciocinio. 3. Elementos del raciocinio, antecedentes, consiguiente y consecuencia. Clases del razonamiento que son deductivo, inductivo, analógico y probable. En cuanto a la unidad 5, generalidades del silogismo, contiene los siguientes elementos: concepto, elementos del silogismo que son juicio y términos, formación del silogismo que son premisa y términos, argumentación deductiva que es el silogismo, materia remota y próxima del silogismo, clases de silogismo en las cuales tenemos categórico, hipotético y disyuntivo, principios generales del silogismo, formas especiales del silogismo, el silogismo jurídico. Según Pompeyo 2009, define el raciocinio como aquella operación mental por la que a través de unas verdades conocidas se llega al conocimiento de otras, es decir, al mayor grado de perfección del entendimiento humano se encuentra en la razón discursiva. En consecuencia, es la esencia del raciocinio el partir de verdades conocidas y que dichas verdades sean además causa lógica de que se venga en conocimiento de otra. 2. Los signos del razonamiento o raciocinio son la argumentación, la proposición y el silogismo. La argumentación es el signo externo del raciocinio. Muchas veces se toma en sentido lato, como todo el proceso de la demostración. Aquí se entiende el discurso en el que una proposición se deduce de otras. En cuanto a la proposición, tenemos que se deduce antes de haber sido hecha la argumentación y se llama cuestión. En cambio, ya en la argumentación se llama consiguiente o conclusión. Las proposiciones de las cuales se deduce la conclusión, tomadas en su conjunto, se llaman antecedentes, y tomadas por separado se llaman premisas. La consecuencia es el nexo entre la conclusión y las premisas. En cuanto al silogismo, podemos decir que es una especie de argumentación que expresa una argumentación simple y completa, a saber, un raciocinio íntegro. Para Aristóteles, el silogismo es el discurso en el cual, dados ciertos elementos, necesariamente sobreviene otro distinto de estos que han sido dados por el hecho de darse este elemento. Otro aspecto es que el discurso, que consta de 3 proposiciones conexionadas entre sí de tal manera que dadas 2 proposiciones es necesario que se dé una tercera. Las restantes argumentaciones pueden reducirse al silogismo, al igual que en la argumentación se dan antecedentes, consiguientes, premisas y consecuencias. Elementos de la argumentación. En los elementos de la argumentación tenemos antecedentes, consecuentes y consecuencia. Antecedentes es la proposición o proposiciones de las que se sigue una conclusión. Estas proposiciones, si son varias, se llaman antecedentes cuando se les considera en conjunto como unidad lógica de la cual se concluye algo. En cambio, si se toman por separado, conciben el nombre de premisas. Consecuente. El consecuente es una proposición que se infiere del antecedente, es decir, es la proposición que se sigue del antecedente. En cuanto a la consecuencia, es el nexo lógico necesario que se establece entre el antecedente y el consecuente. La consecuencia debe entenderse como el fenómeno intrínseco y habitual de la argumentación, que podemos expresar mediante partículas, tales como luego, por tanto,
por consiguiente, etc. Cuando se da un raciocinio con conclusión verdadera, pero sin rectitud formal en las premisas, en tal caso se produce un consecuente sin consecuencia. Elementos de la argumentación. De lo dicho se infiere que la consecuencia es válida cuando entre el antecedente o el consecuente existe un verdadero nexo lógico y es nula cuando dicho nexo no se da. En cuanto a la consecuencia, no se puede llamar verdadera ni falsa, puesto que son proposiciones que de sí mismas son portadoras de una verdad o de una falsedad. La consecuencia es una controversia lógica o en una disputa forense no puede concederse, ni negarse, ni distinguirse sin antes examinar la verdad del antecedente y del consecuente, y de acuerdo a los resultados conceder o negar la consecuencia. Ahora vamos con clases de razonamiento. El razonamiento tiene las siguientes clases o tipos: el razonamiento por inducción, el razonamiento por analogía y el razonamiento por deducción. El razonamiento por inducción es aquel razonamiento fecundo de los razonamientos lógicos, pues permite descubrir y formular las leyes generales que existen en la naturaleza, en el hombre y en la sociedad. Se han resumido este tipo de razonamiento por inducción, afirmando que es el que va de lo particular a lo general. En cuanto al razonamiento por analogía, tenemos tres tipos principales de razonamiento lógico. Es este el más común al nivel de la vida cotidiana, aunque a veces también se da en las ciencias. Algunos lógicos, el primero Aristóteles, han definido este tipo de razonamiento como el que va de lo particular a lo particular. En cuanto al razonamiento por deducción, tenemos que es el razonamiento lógico por excelencia, pues ese es el que se da en el ámbito de lo general. Consiste en la inferencia de un juicio a partir de otro u otros juicios ya conocidos y que guardan relación entre sí. Se ha llamado con razón al razonamiento deductivo, al razonamiento que va de lo general a lo particular. Ahora vamos a desarrollar la unidad 5 del módulo 1, que trata de generalidades del silogismo y contiene los siguientes elementos: el concepto del silogismo, elementos del silogismo que son juicios y términos, formación del silogismo que son premisas y términos, argumentación deductiva que es el silogismo, materia remota y próxima del silogismo, clases de silogismo que son categórico, hipotético y disyuntivo, principios generales del silogismo, formas especiales del silogismo, el silogismo jurídico. Concepto de silogismo: es la argumentación en que se comparan dos extremos con un medio para descubrir la relación que existe entre sí, es decir, constituye una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proporciones como premisas y otras como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. Ahora vamos con los elementos del silogismo. En cuanto al elemento del silogismo, vamos a encontrar tres elementos: el término mayor, el término menor y el término medio. El término mayor, esta clase es la que cumple siempre la función de ser predicado en la conclusión y está contenida dentro de la premisa mayor, ya sea como sujeto o predicado. En cuanto al término o a la premisa término medio, esta clase se encuentran contenidas en las premisas tanto en la mayor y menor del silogismo categórico, sin embargo, no se encuentra en la conclusión. En cuanto al término menor, tenemos
que esta clase cumple siempre la función de ser sujeto en la conclusión, estando siempre contenida en la premisa menor como sujeto o como predicado. Argumentación deductiva. Ahora vamos con la argumentación deductiva, el silogismo. Es el modelo del raciocinio más importante en la lógica. Silogismo es la argumentación en que se comparan dos extremos como un medio para descubrir la relación que tienen entre sí. Ejemplo, solo una ley puede tener sanción penal. La ley seca es la ley impositiva. Luego, la ley seca puede tener sanción penal. Ahora vamos con materia remota y próxima del silogismo. Podemos decir que la materia remota está constituida por los términos que forman el silogismo, reciben los nombres de término mayor, término menor y término medio, que forman parte de los elementos del silogismo. Tenemos que en cuanto al término mayor, aparece con la premisa mayor PM, premisa mayor. Y como predicado es la conclusión, se denomina con la nomenclatura o con la letra C. El término menor se presenta en la premisa menor, PM, y como sujeto es la conclusión, podemos decir que la vamos a señalar con la letra C. El término medio, relación. El término medio relaciona los términos menor y mayor y solo se presenta en las dos premisas. En cuanto a la próxima del silogismo, son las proposiciones que forman el silogismo y reciben los nombres de premisa mayor, que la podemos señalar PM, la cual enlaza el término mayor T con el término medio M. Premisa menor enlaza el término medio M con el término menor T. Conclusión relaciona el término menor T con el término mayor T. En conclusión, la materia remota y próxima del silogismo está integrada por premisa mayor, premisa menor y conclusión. Ahora vamos con los tipos de silogismo. En cuanto a los tipos de silogismo, decimos que hay el silogismo compuesto, el silogismo categórico, el silogismo disyuntivo, el silogismo hipotético. En cuanto al silogismo compuesto, es el silogismo compuesto la premisa mayor. Es una proposición compuesta, mientras que la premisa menor es una proposición categórica, el tipo más sencillo de proposición. La premisa menor o afirma o niega, es decir, opone o quita. En cuanto al silogismo categórico, tenemos que el silogismo es el silogismo compuesto por exactamente tres proposiciones categóricas, dos premisas y una conclusión. Una proposición es categórica cuando tiene una de las siguientes formas siguientes. 1. Universal afirmativo, proposiciones A. Todo S es P. Universal negativo, proposiciones. Ejemplo. En cuanto al silogismo categórico, se dice que el silogismo es un silogismo compuesto. Repito, en cuanto al silogismo categórico, se dice que es un silogismo compuesto por exactamente tres proposiciones categóricas, dos premisas y una conclusión. Una proposición es categórica cuando tiene una de las siguientes cuatro formas: universal afirmativo, universal negativo, particular afirmativo, particular negativo. En la universal afirmativo se dice proposiciones A, todo S es P. Universal negativo, proposiciones E, ningún S es P. Particular afirmativo, proposiciones I, algunos S son P. Particular negativo, proposiciones O, algunos S no son P. En cuanto al silogismo disyuntivo tenemos, en el silogismo disyuntivo, la premisa mayor es una proposición disyuntiva.
La premisa menor o afirma o niega, una de las dos alternativas expuestas en la proposición disyuntiva. En cuanto al silogismo hipotético, tenemos que es una inferencia que en su expresión plantea un caso hipotético, por lo cual puede tener términos válidos o no. Puede expresar una regla de inferencia, mientras que en la historia de la lógica los silogismos hipotéticos han sido una antelación de la teoría de las consecuencias. En otros términos, en este tipo de argumentos, si A implica a B y B implica a C, transitivamente el primero A implica al tercero C. Un ejemplo de silogismo hipotético es el siguiente: si no me despierto, no puedo ir a la fiesta. Si no voy a la fiesta, no me divierto. Entonces, si no me despierto, no me divertiré. ¿Está bien? Entonces, este es un ejemplo un poco complicado o un poco difícil de entender, pero solamente hay que escribir la fórmula, plantear el ejemplo y hacer la división correspondiente. Ahora vamos con los principios generales del silogismo. El silogismo en general se apoya en los siguientes principios. Principio de igualdad de un tercero. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Si dos cosas de las que una es igual a una tercera y otra no, no son iguales entre sí. Por ejemplo, toda ley obliga. La amistad no es una ley. Luego, la amistad no obliga. En esta conclusión se niega la conveniencia entre los términos obliga y amistad, porque no conviene, repito, en esta conclusión se niega la conveniencia entre los términos obliga y amistad, porque no convienen con el tercer término, ley. Tenemos el principio del dictum de ogni. Todo lo que se afirma de un sujeto en cuanto que perteneciente a un género, repito, principio del dictum ogni. Todo lo que se afirma de un sujeto en cuanto que perteneciente a un género o especie, se afirma también de todos los individuos pertenecientes al mismo género o especie. En cuanto al dictum de nullo, todo lo que se niega de un sujeto en cuanto que perteneciente a un determinado género o especie, se niega también de todos los individuos pertenecientes al mismo género o especie. Fácilmente se ve la verdad de ambos aspectos de este segundo principio. Si nos fijamos en cualquier silogismo afirmativo o negativo, en el afirmativo hallaremos cumplido el dictum de ogni y en el negativo el dictum de nullo. Ahora vamos con las formas especiales del silogismo. En cuanto a estas formas tenemos eitinema, epiquerema, sorites, dilema. En cuanto al entinema, se dice que es el pensamiento, reflexión, constituye un silogismo abreviado por cuanto prescinde de una de las premisas y llega directamente a la conclusión. En cuanto al sorites, puesto en montón o argumentos del montón, es una argumentación que consta de proposiciones concatenadas de tal manera que de cada precedente el predicado pasa a ser sujeto de la siguiente hasta formar una conclusión en que el sujeto es el de la primera premisa y el predicado el de la última. En cuanto a la epiquerema, breve argumentación, donde un silogismo justifica su verdad por medio de una prueba causal de una o ambas. En cuanto al dilema, doble ganancia, es un silogismo hipotético en que la premisa mayor es una proposición disyuntiva y el menor son dos condicionales a través de las cuales de las dos partes de la disyuntiva se deduce la misma conclusión. De tal manera se concluye que el silogismo es un razonamiento donde se deduce una conclusión partiendo de dos juicios. Este está conformado por tres partes
y a su vez por tres términos. Las tres partes son premisa mayor, la más universal, premisa menor, menos universal y la conclusión. El silogismo jurídico es el razonamiento de aplicación de los preceptos del derecho. En cuanto a la premisa mayor, está constituida por la norma genérica, la menor por el juicio que declara realizado el supuesto de aquella y la conclusión por la que imputa a los sujetos implicados en el caso. Las consecuencias del derecho, la mayoría de los autores sostienen que el juez, al proferir una sentencia, requiere efectuar una actividad mental que se traduce en un silogismo, cuya premisa mayor es la ley, la premisa menor es el caso concreto que tiene que resolver y la conclusión es la sentencia que efectúa la sucesión del caso dentro del tipo legal. Bueno, hasta aquí la unidad 4 y 5 del módulo 1 relacionado con generalidades del razonamiento y generalidades del silogismo. Hasta la próxima.